Hay una escena. ¿Hay una escena? Una sola escena que nos puede ayudar a entender por qué es totalmente imposible que Avengers Endgame sea superada alguna vez por Avengers Doomsday. Y lo peor es que Avengers Doomsday ni siquiera ha salido y ya está jugando en una brutal desventaja. Porque sí, todo apunta a que va a ser más grande, más personajes, multiverso, mucha nostalgia. El regreso de Robert Downey Jr., pero esta vez como Doctor Doom. Los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield ya casi confirmados. Los X-Men clásicos de los 2000, Patrick Stewart y Ian McKellen. Sobre el papel todo esto suena increíble, totalmente digno de poner en el pedestal. Pero hay un problema, y uno grande. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Y es que Marvel está intentando construir en una sola película lo que antes tardó 10 años en construir. Deja que te explique un poco esto. Porque cuando recuerdas Endgame, no recuerdas solo la escena, sino cómo se sintió la escena y la explicación del por qué. Es algo que no puedes improvisar en 2, 3 o 4 horas de película. Más adelante te voy a explicar por qué los sentimientos que tuvimos con las escenas más importantes de Endgame jamás se van a poder repetir en Avengers Doomsday. Deja tu like y suscríbete si te gusta este tipo de contenido. ¡Qué ofertón! Vamos con la primera escena, la batalla final. Todo el mundo recuerda ese momento. Los portales se abren uno tras otro, sin prisa pero sin pausa, y de repente todo el universo de Marvel está en el campo de batalla. Doctor Strange, Black Panther, toda Wakanda, Spider-Man, un montón de guerreros que vimos a lo largo de los 10 años del universo cinematográfico de Marvel antes de la película Endgame. Y no estuvieron ahí porque sí, no estuvieron ahí por fanservice, sino porque cada uno ya había ganado su lugar. Y cuando Capitán América dice Avengers Assemble, creo que todos recordamos lo que pasó en las salas de cine. Tranquilízate, hijo, es solo un dibujo, no es real. Estábamos viendo el final de una historia que llevábamos siguiendo una década. Ahora comparémoslo con lo que promete Avengers Doomsday. ¿Más personajes? Sí, es verdad. Es la película de superhéroes con más personajes de toda la historia. Pero, ¿cuántos de ellos tienen este peso realmente en la película y en nosotros? ¿Cuántos de ellos han sido realmente construidos de una forma en que al entrar a la pantalla tienen más sensaciones que un simple mira quién salió? No es lo mismo reunir personajes que reunir historias. Y ahí es donde Endgame va ganando, antes de que Doomsday siquiera tenga la oportunidad de presentarse. La segunda escena que podemos analizar es la Trinidad contra Thanos. Antes de todo el caos, antes de los portales, hubo otra escena. ¿Qué? Una mucho más íntima. 3 contra 1. Iron Man, Thor y el Capitán América contra el titán loco Thanos. Y aquí pasa algo muy difícil de repetir. El Capitán América levanta el martillo. No es solo un giro de guión, es una recompensa. Habíamos visto guiños en otras películas del UCM antes que esto, y mucho se teorizaba sobre si era o no digno de levantar el martillo. Años de historia pagados en unos minutos que no dejaron a la sala en silencio en absoluto. ¡Basta, Rogelio! Lo más importante es que no ganan fácil, es más, ni siquiera ganan. Parece que el final de esa pequeña batalla iba a terminar en Thanos desviviéndolos a todos, pero siguen aunque estén destrozados, aunque no tengan oportunidad. Porque eso es lo que representan. Cada uno con 3 películas que construían su personaje individualmente, además de haberse visto ya en otras 3 películas de los Avengers y en otros proyectos por separado. Ahora pensemos en Doomsday. Con tantos personajes nuevos, con historias a medio construir o definitivamente mal construidas, ¿puede realmente crear un momento así sea por accidente? ¿Puede hacernos sentir una recompensa de ese calibre? ¿Nos la hemos ganado como espectadores viendo los últimos años del multiverso de Marvel? Difícilmente. Y aún peor, tal vez dependa mucho de que podamos apenas reconocer las caras de los personajes, en lugar de que nos importen tanto como lo hicieron la Trinidad contra Thanos. Aparte de que ni siquiera he hablado del villano que llevaba apareciendo durante los 10 años de creación del universo cinematográfico. Un villano que muchas veces se hicieron chistes en escenas postcréditos en las que se decía, es como si dice ya voy pero ya no voy, ahora sí que voy, prepárense porque aquí voy. Eso sirvió bastante para que cuando llegara definitivamente en Infinity War y ganara y luego lo volviéramos a ver en esta película, todos sintiéramos el terror de ver que solo estaban los 3 Vengadores más fuertes contra él y saber que probablemente no tenían oportunidad de ganar, sin siquiera haber empezado la pelea. Un villano muy sólido que llegó a su peak en Infinity War
Y aquí era momento de que nos demostrara su verdadero poder. Aún sin las gemas del infinito logró derrotarlos, y es difícil que sintamos una amenaza así de grande contra nuestros héroes con solo 4 horas de película, comparado con los 10 años, repito. Pero llegamos a el punto que estabas esperando, la escena que lo cambia todo. ¡Qué buen servicio! Sé que probablemente estabas esperando que fuera alguna de las dos anteriores, pero en lo personal creo que esta escena tiene un peso muchísimo más grande, porque creo que esta es la razón principal, la verdadera diferencia, porque está en algo mucho más silencioso, mucho más difícil de replicar. Tony Stark, en su casa, por primera vez en años, tiene una hija, una esposa, una vida, todo lo que siempre soñó tener. Y aún así, no puede dormir, porque perdió, porque falló, porque sabe que allá afuera la mitad del universo dejó de existir, porque no fue capaz de ganarle a Thanos. Entonces pasa este momento, esa mirada, después de hablar con los demás Vengadores y rechazar la petición de volver a trabajar en un proyecto para derrotar a Thanos y para revertir lo que había hecho. Esa mirada a la foto de Peter Parker. No hay una sola palabra, pero lo entendemos absolutamente todo. No es solamente sobre salvar al mundo, ni sobre corregir un error. Es alguien que irónicamente tenía todo en ese momento y decidió dejarlo a un lado, arriesgarse a sí mismo. Porque ese momento no nació en esa película, ni solamente nació en la película anterior, en Infinity War. Nació en 10 años de historia. No puedes esperar replicar un momento así de emocionante, así de sentimental y que tenga un impacto tan grande en la trama de la película que todos sintamos, aún sin una sola palabra, que es la decisión lógica, sin todo lo que tuvo detrás, sin toda la construcción de la relación entre Peter Parker y Tony Stark. No se puede escribir eso en un guión de 4 horas si no lo has construido en años de películas. Creo que ya se dieron cuenta que es precisamente ese el mayor problema de Avengers Doomsday. No lo sé, tú dime. Tuvo tiempo para construirse, tal vez no 10 años, pero con todo el tiempo que ha pasado desde Avengers Endgame, creo que es tiempo suficiente para construir personajes y universos que funcionen en esta gran película. Endgame construyó a Thanos, pero Marvel pasó la mitad de esta nueva saga construyendo a un villano que al final decidió no usar, Kang el Conquistador. Toda esa base reescrita, toda esa tensión perdida, series que giraron en torno a eso como Loki, películas como Ant-Man, arcos que hubieran tenido mucha más importancia como Shang-Chi. Ahora hay que hacer que Doctor Doom funcione en tiempo récord, mucho menos tiempo, mucha más presión, menos conexión emocional. Y sí, puede ser espectacular, puede ser gigante, puede ser caótica, pero tal vez no va a permanecer en el tiempo como lo han hecho Infinity War y Endgame. Claro que sí, dinero. Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero. Porque al final no se trata de cuántos personajes metas en una película, se trata de cuánto realmente importen. Y Endgame hizo que todos y cada uno de los personajes que manejó importaran, y muchísimo. Incluso después, aunque Marvel parece que haya olvidado muchas de esas tramas que quedaron inconclusas, como la hija de Tony Stark, o aquel muchacho que apareció en Iron Man 3 y solo apareció nuevamente en el funeral en Endgame y no se volvió a usar en nada. Es otro de los grandes problemas. Pero de eso podremos hablar en otro video que esté más relacionado a un análisis profundo de Infinity War y cómo se desconecta totalmente del camino que siguió Marvel en adelante. Suscríbete para que no te lo pierdas. Y eso fue todo por hoy. Chao, chao.